Bendiciones, familia, qué gusto saludarnos a través de este medio. Gracias a Dios por la vida de usted, por la vida de su familia. Gracias por todos mis hermanos que están pendientes de esta transmisión. Quiero hacer una breve oración. Padre, quiero agradecerte este tiempo que tú nos das. Queremos disfrutar de tu palabra, que tu palabra traiga nueva esperanza, nuevo conocimiento, Dios, nueva instrucción para nuestras vidas. Y gracias, oh Dios del cielo, por darnos toda la bendición, Dios, que tú has preparado para nosotros. La tomamos, la recibimos y te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, familia, estamos celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema muy interesante que a lo largo del tiempo no fue tan fácil asimilar el tema de que Jesús había resucitado. Es un tema que en la historia causó muchas controversias, pero pues ya después del paso de los años nosotros tenemos hoy una creencia de la resurrección de una manera más firme, menos pues debatida, aunque hay todavía en la actualidad quienes tienen otra idea de la resurrección para todas las personas. Pero creo que el tema de la resurrección de Jesucristo es un tema que asimila la mayoría de las personas. Quiero compartirte a través de este tiempo algunos textos que nos van a ayudar a entender cómo fue que nosotros como creyentes creímos en la resurrección de Jesucristo. El tema de hoy dice: la resurrección de Jesús le da credibilidad a nuestra fe, y eso es una seguridad plena que nosotros tenemos. Hay un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, del 15 al 22. Tal vez no lo voy a leer todo porque son varios versículos, pero el contexto está en que Jesús fue y echó afuera del templo a todos los que vendían ovejas, bueyes, y esparció las mesas de los cambistas, volcó las mesas, también los que vendían palomas, y el reproche de Jesús hacia todas estas personas era que ellos estaban haciendo de la casa de su padre un mercado, y esto fue una realidad. Sin embargo, lo cuestionaron a Jesús sobre por qué él hacía esto. El versículo 18 de este capítulo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces hubo cierta situación que orillaba a que cuestionaran a Jesús. Bueno, pues tú quién eres, ¿por qué haces esto? ¿Con qué autoridad? Y siempre fue durante el ministerio de Jesús pues cuestionamientos de lo que él hacía o aún de lo que ellos hacían. Eran cosas que ellos querían saber de la persona de Jesús. Entonces Jesús les dijo que destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces viene otro cuestionamiento. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Otro cuestionamiento. Sin embargo, dice el versículo 21 que más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Familia, cuando nosotros recordamos un poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio marcó el final de muchas cosas. La muerte de Jesús vino prácticamente a abrogar el sacerdocio levítico que en ese tiempo estaba vigente. Vino a abrogar la muerte en la cruz, porque Él fue el que tomó el lugar de toda la humanidad. Vino a abrirle un paso al Espíritu Santo. Hubo tantas cosas que ocurrieron a través de la muerte de Jesús. Y sobre todo cuando hablamos de
del perdón de pecados también. El sacrificio de Jesús ya trajo un perdón directo del ser humano a Dios, y el ser humano no tenía que recurrir a los sacerdotes como en ese tiempo lo hacían para buscar el perdón de Dios. Ahora Jesús, con su muerte, estaba abriendo una nueva oportunidad para que el ser humano tuviera ahora un contacto directo con Dios. Y bueno, la muerte de Jesús realmente da cumplimiento a muchas profecías que estaban en el Antiguo Testamento, ya sea en los libros de los profetas o en los salmos. La muerte de Jesús pues fue prácticamente el cumplimiento a todo ello. Pero aunado a esto, estamos hablando hoy de la resurrección. La resurrección es tan importante en nuestra vida que yo les decía que la muerte de Él había dado término a la muerte de cruz para los pecadores. Él había tomado un lugar como si hubiera sido pecador. En ese momento todas las muertes habían quedado abrogadas: la lapidación, la espada, la horca y cualquier otro tipo de muerte. En ese momento Jesús ya había dado su vida por cada uno de nosotros. Y bueno, yo creo que la crucifixión, yo les decía, dio cumplimiento a profecías como la de Zacarías 12:10, en donde dice: mirarán a mí a quien traspasaron. Así dice este pasaje de Zacarías 12:10, y dice: llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, profecías de esta naturaleza y muchas otras. Yo les decía, la muerte de Jesús le dio el paso o el tiempo o el momento indicado para que el Espíritu Santo tomara el lugar que él había tenido, y esa muerte nos hizo coherederos a nosotros con Cristo Jesús. Ahora nosotros pues tenemos grandes promesas que se van a cumplir en nuestras vidas, porque la muerte de Jesús nos trajo todo ese regalo a nosotros, nos dio libertad, nos hizo libres de opresiones, de maldiciones. O sea, hubo tantas cosas que quitó Jesús pues de nosotros. Todos los decretos que estaban en nuestra contra los abolió. Eso fue un paso importante. Sin embargo, yo les decía que la resurrección que hoy nosotros creemos que existió de parte de nuestro Señor Jesucristo, en su tiempo había personajes que dudaban de que el ser humano resucitara. Y por ejemplo, Marcos 12:18, había un grupo que se llamaban los saduceos. Solo quiero hacer un poquito de historia, familia. Nosotros encontramos antes del Antiguo Testamento un silencio profético de 400 años. Ese es un lapso en el que en la historia no se sabe qué pasó en la historia bíblica. No se sabe, por eso se conoce como un silencio profético. Lo que sabemos hasta donde las escrituras nos muestran fue que después de que regresaron de la cautividad, se dedicaron a restaurar el templo y a restaurar Jerusalén y bueno, todo lo que en ese momento estaba destruido. Y cuando termina todo eso, los 400 años de silencio profético, porque no hay ningún libro que se escribió en esa época, de ahí surgen grupos religiosos. En ese tiempo surgen los fariseos, surgen los escribas, surgen los saduceos, y después más adelante pues herodianos también que tenían ciertas creencias en personajes. Pero entonces cuando Jesús llega, se encuentra con un mundo religioso, así totalmente. Llega con muchas corrientes religiosas, y una de ellas es la que se menciona en Marcos 12:18, que dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, entonces viene un cuestionamiento. Yo le decía hace un momento, cuestionaban a Jesús por todo, absolutamente por todo, porque era un mundo religioso el que ya estaba en ese momento, y lo que Jesús decía pues era contrario a lo que ellos creían. Entonces
este grupo de personas que se formó, fueron grupos que se formaron durante el silencio profético de esos 400 años. Entonces ellos asumieron que la resurrección no existía. Y bueno, este grupo religioso pues tenía muchas otras creencias, también eran judíos que no creían también pues en espíritu, ni creían en ángeles, y bueno, pero llama la atención la importancia de la resurrección. Entonces yo creo que esto en el tiempo de Jesús, porque Jesús hablaba de resucitar, lo leímos en un pasaje que él dijo: en 3 días yo destruyo este templo. Él hablaba del templo de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Entonces pues la gente lo cuestionó respecto a lo que él estaba diciendo, pero Jesús estaba hablando de sí mismo. Pero para los saduceos la resurrección pues era algo que no, simplemente no existía. Ellos creían que el ser humano moría y hasta allí quedaba. En la historia hubo debates sobre la resurrección, debates no solamente sobre la resurrección en la historia de la vida cristiana o de la iglesia cristiana, hubo debates respecto de la divinidad de Cristo, de la existencia del Espíritu Santo, de la existencia del infierno, del cielo, y bueno, todo lo que hoy, familia, nosotros creemos, en algún momento muchos creyentes defendieron esa fe y tuvieron todos los momentos para tratar de convencer a aquellas personas que no creían en la resurrección, sobre todo que estamos viendo el día de hoy. Entonces estos personajes llegaron cuestionando a Jesús. ¿Por qué? Pues porque ellos no creían. Ahora, en ese tiempo, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, anteriormente al gobierno de los romanos habían gobernado los griegos, y la cultura griega pues estaba esparcida por todos lados. De hecho, las escrituras del Nuevo Testamento fueron escritas en griego. Entonces los griegos habían pues transmitido su cultura a los lugares donde ellos habían gobernado. Y entonces cuando el apóstol Pablo, haciendo un poco mención de lo que pasó en los primeros años de la era cristiana, el apóstol Pablo, cuando él estaba predicando en algún momento o dando su testimonio simplemente, él habló de un paso importante que él creía, que está en el capítulo 17 de Hechos, versículo 31 y 32, que quiero leerlo. Él decía: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: pues ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, el tema de la resurrección en el tiempo de los apóstoles, de los primeros creyentes, no fue un tema fácil, fue un tema controversial que se prestaba a burlas. Por ejemplo, aquí encontramos que unos se burlaban porque Pablo hablaba de la resurrección de los muertos. Entonces, esto no fue tan fácil, estar predicando en ese tiempo de que Cristo había resucitado y que se esperaba una resurrección de todos. Pues era como que ilógico para una cultura que pues simplemente nunca había escuchado hablar de eso. Aparte, nadie hablaba de eso. La religión de ese tiempo, nadie hablaba de resurrección. Eso era como que increíble, como alguien que moría, que ya era polvo, que sus huesos estaban en algún sepulcro, volviera a tener vida. Realmente esto no tenía lógica. Sin embargo, nosotros hemos entendido a través de las Sagradas Escrituras que es cierto, nosotros resucitaremos, ya no con este cuerpo material, carnal, sino con un cuerpo espiritual. Yo creo que ellos no entendían este mensaje, por eso se burlaban. Fíjese que en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 18, inclusive dentro de los mismos creyentes, este tema de la resurrección, pues también era un tema que había causado cierto debate, porque
había ciertas personas que decían, que se desviaron, dice aquí, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Usted recordará que cuando fue el proceso de la muerte de Jesús, se dice que los sepulcros fueron abiertos y resucitaron algunas personas, dice ahí la Escritura. Entonces, estos nuevos creyentes estaban trastornando la fe de muchos, porque ellos se habían desviado de la verdad y también decían que ya la resurrección ya había ocurrido, refiriéndose a ese grupo de personas que había resucitado, pero ellos no consideraban que era una promesa general para toda la humanidad. Entonces esto fue un problema en la iglesia, porque predicar de la resurrección no era fácil, ni aún dentro del mismo pueblo de Dios. En esos tiempos que la palabra estaba llegando a todas las razas, a las naciones, tenían que llegar con el mensaje de la resurrección. Esto no ha terminado, yo creo que era el mensaje de ellos. Esto no se acaba con esta vida, esto no se acaba cuando morimos. Y hablaban de algo más allá, porque cuando hablaban de la resurrección se hablaba de una vida pues después de esta vida. Entonces, pues fue un tema complicado. Hoy en día hay un grupo religioso que cree que los malos no van a resucitar. Ellos creen que los malos simplemente ahí quedaron ya en el sepulcro y hasta allí quedó. Pero las Sagradas Escrituras nos dan pues otra perspectiva de la resurrección, tanto de justos como de injustos. Por ejemplo, si usted se acuerda lo que dice Daniel 12:3, Daniel pues fue un profeta que estuvo en el tiempo de la cautividad en Babilonia, y él escribió estas palabras que vinieron de Dios, porque Dios era quien se las daba. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, él estaba hablando aquí de qué iba a pasar con la gente pues justa, y qué iba a pasar con los que iban a estar en ese momento esperando y confiando en Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Podemos ver el versículo 2. Vamos a ver que nos pongan el versículo 2 para que usted tenga un poquito más de contexto de lo que está diciendo. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si usted se da cuenta, amada iglesia, aquí está hablando de resurrección tanto de buenos como de malos. Entonces, una resurrección que es general. Y por eso él en el versículo siguiente decía que unos van a brillar, como resplandecerán como el resplandor del firmamento por lo que hicieron en la tierra. Pero si seguimos adelante, los apóstoles hablan de la resurrección. No solamente habla Daniel de que pues se iba a levantar de los muertos, y cada uno de acuerdo a su estilo de vida iba a tener un destino. El Evangelio de Juan capítulo 5 del 28 al 29 también son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué dice? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, cuando se habla de la resurrección, no solamente hablamos de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es prácticamente lo que le da validez a todo lo que nosotros creemos. Todo lo que nosotros hacemos tiene validez por la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado,
como dice la Escritura, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, vana sería que nos reuniéramos en este lugar para predicar o escuchar la palabra, puesto que si Él no resucitó, pues también nosotros no resucitaríamos. Pero nosotros tenemos la evidencia clara que Jesús resucitó y por tanto la resurrección donde Dios va a levantar a todos, saldrán unos a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, resurrección va a haber para toda la humanidad. Esto lo dijo Dios. El apóstol Pablo, en Hechos 24:15, llegó un momento en que testificó de su fe, en qué creía él. Y en este capítulo 24 de Hechos, versículo 15, él decía, teniendo esperanza, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, familia, si en algún momento a usted le hicieron creer que algunas personas no van a resucitar y otras sí, bueno, pues aquí la palabra de Dios dice que habrá resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo el día de hoy nos ayuda a entender en qué creemos, cuál es nuestra esperanza futura. Usted recordará también un pasaje que está en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, cuando se habla del arrebatamiento. Un poco de información, dice leyendo este versículo 13, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, aquí nos dice claramente, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra dormir se aplica a aquellas personas justas que han partido con el Señor. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, yo creo que está muy clara la enseñanza de la resurrección y la esperanza que trae a nuestras vidas. Como yo le decía hace un momento, lo que la Escritura dice, que si Cristo no hubiera resucitado, pues entonces todo lo que nosotros hacemos sería vano. Yo creo que hay tantas cosas que nosotros tenemos que reafirmar, iglesia. Lucas 14, del 12 al 14 dice este pasaje. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Nuevamente, aquí nos habla Dios de la resurrección de los justos. Qué importante es pensar, amada familia, en que la resurrección de Jesús nos asegura que nosotros vamos a ser resucitados. Y todas las buenas obras que nosotros hagamos en esta tierra van a ser recompensadas en ese día de la resurrección. En ese momento, la gente justa que ha partido con el Señor va a ser premiada, va a ser coronada, va a recibir en recompensa todas aquellas cosas que hizo a bien para los demás, las buenas justicias, las buenas obras, la ayuda que tuvo para las personas, la compasión, la misericordia que tuvo para con ellos. Así decía Jesús, aquel que le había invitado: cuando tú invites a alguien,
les decía, no invites a alguien que te pueda recompensar, que te diga, ahora yo te invito a comer. Él decía, hazlo con las personas que no te pueden regresar el favor. Y yo creo que esto tenemos nosotros que aprenderlo. Cuando verdaderamente nosotros tengamos la intención de ayudar a alguien, ayudemos a alguien que sabemos que no va a regresarnos el favor. Eso contará como obras. Tal vez lo hacemos con un amigo, contará como un favor, pero no como obras que traen recompensa en el reino de los cielos. Y también yo quiero decirte que la resurrección de la cual se habla en Apocalipsis 24:6, que es la primera resurrección, esto también es para aquellas personas que en algún momento en la gran tribulación hayan perdido la vida por el Señor. Bueno, pues serán resucitados y van a recibir la facultad de ser levantados y de reinar con Cristo 1000 años. Esa generación que en ese momento tenga que morir y se tenga que levantar, yo creo firmemente que esa primera resurrección dentro de la gran tribulación, pues todavía es un plus, digamos, para los creyentes que en ese momento les tocó pasar por esa época. Quiero decirte, familia, que la palabra de Dios nos asegura una resurrección con Dios. Ayúdeme a leer 1 Corintios 15 del 12 al 21. Vamos a leer este pasaje que venía yo más o menos dándole una idea de la importancia de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso es lo que yo les comentaba. En ese tiempo muchos no creían que Cristo hubiese resucitado. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué dice el versículo 13? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Y qué más dice? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Seguimos leyendo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué más dice? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y el 21 que dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces el apóstol Pablo aborda un pasaje, pues también tratando de hacerle entender a aquellos que decían que no existía la resurrección, y además eran creyentes, porque el apóstol Pablo escribe esto a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, recordemos, que viene de una cultura griega. Era una cultura griega y los griegos el tema de la resurrección pues no lo creían. Entonces Pablo los confronta y Pablo les dice, bueno, entonces si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, entonces nosotros estamos en nuestros pecados. Entonces no tenemos ninguna esperanza. O sea, les estaba explicando al apóstol Pablo, ¿qué sentido tiene que hagamos todo? Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Todo lo que estamos haciendo no tiene sentido, porque entonces si Cristo no resucitó, entonces todo podría ser una mentira. Familia, yo quiero decirte, la resurrección de Jesucristo confirma lo que tú y yo creemos. Confirma nuestro destino final, el cielo.
confirma la presencia entre nosotros del Espíritu Santo, confirma la ayuda celestial de Cristo, confirma que Él es nuestro intercesor ante el Padre, confirma que nosotros tenemos autoridad en la tierra sobre todo mal y que nada nos puede dañar. Confirma cada una de las palabras que Él nos dijo, porque la resurrección de Jesucristo le da vida a la palabra escrita, hace que esa palabra no sea una palabra muerta, no sea una palabra meramente escrita, sino sea una palabra viva, que si tú y yo la creemos, trae un efecto espiritual en nosotros, como el apóstol Pablo lo acaba de enseñar. Dice Romanos 14:9 también, que Cristo es Señor de los muertos y de los que viven. Dice, para esto mismo murió Cristo y volvió, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. La resurrección hoy en día es la base de nuestra fe. Esto es claro, familia, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así es que la resurrección de Cristo es la base de lo que creemos, de nuestra esperanza futura. Fíjense que en aquel tiempo, ustedes recordarán que Judas Iscariote, después de que traicionó a Jesús, él se ahorcó, se suicidó. Y en el capítulo 1 de los Hechos se habla de elegir a otro apóstol. Un apóstol que se sumaría a los 11 para formar nuevamente el grupo de los 12. Pero vea los requisitos que tenía que cumplir aquel que tomara el lugar de Judas. Dice Hechos 21 y 22, versículos 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, el apóstol que iba a ser elegido para tomar el lugar de Judas Iscariote, debió de ser alguien que estuvo muy pegado en el tiempo de Jesús. Todas esas personas que nosotros vemos que seguían a Jesús, seguramente este personaje que aparece aquí, que fue el que tomó el lugar de Judas, él estaba y era cercano a ellos, porque el hecho de que lo hayan considerado para sustituir a Judas, era cercano y era conocido que efectivamente era un personaje que podía testificar del ministerio del Señor Jesús, pero sobre todo de la resurrección. El hecho de que Jesús haya resucitado y se les haya presentado a ellos y haya convivido con ellos y haya estado todo ese tiempo con ellos, entonces esto reafirmó la fe de los creyentes, reafirmó la fe de ellos, porque alguien tenía que seguir testificando de lo que Dios hizo y sobre todo que efectivamente habían visto que Jesús había sido crucificado, pero también habían visto que Él había sido resucitado. Entonces este trabajo tenía que tomarlo aquel que diera testimonio de esa fe segura y de un hecho verídico. Y entonces fue así que eligieron a Matías como el discípulo 12. Y sabe, en el libro de los Hechos se habla de la primera predicación de los apóstoles. Cuando llegó el día del Pentecostés, mucha gente quería saber qué estaba pasando con ellos. Pero yo quiero que vaya al capítulo 2, versículos del 29 al 32, cómo ellos reaccionaron respecto de lo que la gente preguntaba. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Aquí los apóstoles, tomando la voz, el apóstol Pedro, habla de una profecía escrita en los Salmos. Habla de palabras que fueron escritas en la Escritura. Y el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Nosotros encontramos aquí al apóstol Pablo, encontramos primero al apóstol Pedro, pero en los pasajes que hemos leído también el apóstol Pablo habla de esa resurrección. Entonces quiere decir que cada creyente que iba llegando a la iglesia, porque el apóstol Pablo llegó mucho después, también le hablaron de la resurrección. La predicación de la resurrección era necesario ser predicada. Y en Hechos 4:33 nosotros vemos también, dice Hechos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Entonces predicaban de la resurrección, estaban predicando de un Cristo vivo. Estaban predicando de un Cristo que estaba en el cielo, no que estaba en la tumba. Entonces estaban avivando la fe de la gente que los estaba escuchando. Y esta era una predicación, familia, que iba por todas partes. Inclusive los creyentes que llegaban a creer tenían que hacer una confesión de fe con relación a la resurrección del Señor Jesús. Si usted me ayuda a leer Romanos 10, versículos del 8 al 10, el apóstol Pablo, precisamente escribiendo de un hombre que creyó después de lo que pasó con los 12, el apóstol Pablo también se sumó al grupo de los apóstoles por llamamiento divino. Él escribe esto. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mas esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Note usted, familia, que la confesión de fe de un nuevo creyente incluía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que crees en la resurrección, serás salvo. Y esta confesión de fe, dice el versículo 10 también, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, todo creyente en ese momento tenía que hacer esta confesión de fe de que creía en la resurrección, que creía que eso era una realidad. Y Pablo, en el capítulo 13 de Hechos, versículos del 28 al 30, él sigue hablando de esta resurrección. Él dice, del 28, capítulo 13 de Hechos 28 al 30, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Están hablando de Jesús. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Aquí Pablo está hablando, fíjense bien, está hablando de la resurrección de los muertos. Qué interesante es cuando nosotros, estoy aquí abriendo mi Biblia para que nosotros podamos considerar algunos otros detalles, porque es muy importante que nosotros
pues siempre aprendamos lo que la palabra de Dios dice. Esta era una predicación que ellos estaban dando a donde ellos iban. Acuérdese que Pablo, haciendo los viajes misioneros que hacía, él llegaba haciendo esta predicación a la iglesia de Antioquía y a las iglesias que estaban por ahí. Y esto era una realidad. Dios le levantó de los muertos. Yo me pregunto, tal vez usted se pregunte, Pablo no estuvo en el ministerio del Señor Jesús o durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, pero recuerde que Pablo recibió la revelación por revelación divina y fue así como él recibió esta enseñanza. En primera de Pedro 1:3, el apóstol Pedro escribe también la importancia de la vida y la esperanza de vida que nosotros tenemos. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ahora nosotros tenemos una esperanza viva. No todo termina con la muerte, familia. No todo termina. ¿Por qué hablamos hoy de la resurrección? Porque es importante que nosotros creamos que vamos a ser resucitados, que no todo va a terminar ahí con la muerte. Y es por ello que nosotros tengamos la plena convicción de hacer las cosas bien, de hacerlas mientras vivamos, porque esa resurrección de Jesús le da vida a nuestra vida. ¿Se acuerda de las palabras que en algún momento Job dijo en el capítulo 19, versículo 25? Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Estas son palabras de una manera profética de algo que se iba a cumplir. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esto es algo, una clara evidencia de la resurrección. Familia, la resurrección de Jesús nos ha traído vida. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Familia, nosotros tenemos vida, no solamente vida aquí en la tierra, tenemos una esperanza de vida futura por medio de la resurrección de Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios porque usted ha recibido la palabra, porque usted ha creído la palabra. Ahora crea que esta resurrección nos asegura vida futura. Dios le bendiga, familia. Yo creo que hoy que estamos celebrando la resurrección de Jesús, usted puede tomar cada una de estas palabras, creerlas y pedirle a Dios que cada día le haga mejor, porque un día nos levantaremos de ese polvo. Dios le bendiga. Hagamos una oración. Padre, te agradezco por la vida de mis hermanos, guárdalos, protégelos y que estas palabras que traen esperanza acerca de la resurrección de Jesús, Dios, sean palabras de esperanza para bien para tus hijos. Yo los bendigo en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia.